Ya entendemos. Acá figura muy villa, figura Kaigairia, venome jessica Uria Kadikai Afe Kai Nuerarabe ni Oriki para mí mismo. Este proyecto de creación tiene 3 planos y voy a leer varios fragmentos de cada uno de esos planos y luego me gustaría invitarles a que conversáramos para, por último, quizás contar una parte del proceso de investigación. En el primer plano de la obra aparecen 2 mujeres sordoseñantes. La primera se llama Úrsula, que es la adulta, la mamá, y la hija se llama Divya, que conviven desde el momento en que la niña nace, pero la niña no conoce a su madre biológica. Sin embargo, ellas 2 constituyen una familia. Ese es el primer plano de la novela. El segundo plano de la novela es la historia de Mai Ajin, la poeta afroalemana, que, para dar un dato importante, su profesión es logopeda. Entonces, la logopeda, la poeta afroalemana, está en el segundo plano. Úrsula y Divya, 2 mujeres sordoseñantes, se encuentran en el primer plano. Y en el tercer plano de la novela está la historia de los movimientos y de los intelectuales afroalemanes. Entonces vamos a escuchar siempre 3 registros distintos. Voy a empezar con el primer registro. Úrsula corrió las cortinas, siguiendo el desplazamiento de los anillos por el tubo metálico. La luz entró y acarició el rostro de Divya. No abrió los ojos, disfrutó del calor agradable. Luego se acostó, la abrazó, la besó y la cubrió con su cuerpo entero. Permaneció a su lado, adormilada, hasta que la niña movió las manos. ¿Qué día es hoy tan especial que puedo disfrutar de mamá sin pensar en levantarme y sin que mamá se despida antes de ir al trabajo? Un día como todos. La niña sintió las mejillas de mamá. Úrsula no se cansaba de besar a su bebé. Vamos a comprar alimentos para que preparemos tu torta de cumpleaños. Ajá, mamá, te convencí otra vez. En esta familia, el cumpleaños de Divya era todos los días. Mamá le celebraba la vida tantas veces como fuera posible. Para ella era siempre el día del nacimiento. Por eso las 2 casi nunca sabían si era cierto o apenas una excusa para inventarse cualquier locura. Pero hoy sí, en verdad naciste un 8 de agosto, nunca lo olvido, entre las 8 y las 9 de la noche. Mamá, hoy hornearemos y congelaremos la torta para la logopeda. Y lo mejor es que ya sé dónde conseguimos los ingredientes. Pero recuerda que no es solo para mí. Las manos de ambas se tocaban y se entretocaban. Lo sé, por eso es tu cumpleaños más especial, porque le celebraremos la vida a otra persona. Vamos a desayunar. Le hizo cosquillas en el cuello y en las orejas. Cereal con polvo de chocolate. Divya saltó de la cama,
cuando puso los pies descalzos en el piso, preguntó para ambas, ¿cierto? Segunda voz, segundo plano. Esta es la voz de la logopeda. Dicen que ese día salí muy temprano, el rostro enamorado de las lluvias, las miradas brillantes guiando los pedalazos, porque regresé segura y satisfecha con los ingredientes necesarios y que mientras mezclaba, engrasaba, batía, horneaba, decoraba y congelaba la masa, compuse en voz alta: hermanas, dicen mi oriquí para mí misma. Anoten, les dije a los terapeutas, el oriquí es mi forma de orar a la vida compartida, para que en el caso de que a las nuevas invenciones de mujeres afrodescendientes, luchadoras, oprimidas y silenciadas, pretendan borrarles a la muchacha que pasea bajo vigilancia día y noche en su bicicleta roja, inspirada en las manos y los hombres de gentes ninguneadas que algún día hicieron posible que la cristiandad se engalanara. Aquí estoy, entera, con todas ustedes, hermanas, pues dicen que dije, en el caso de que nadie les haya hablado, distinguidos señores de la academia, de esa nuestra otra pequeña África que hizo posible las calles, las cabileras, las iglesias y los museos de Europa, que fue desestimada por bancos, hospitales y universidades, que fue mutilada por la rapiña europea en 1884, solo en el remotísimo caso de que todavía sea posible impugnar esa mentira, me presento ante ustedes, sabios hombres blancos de batas blancas, una vez más. Soy Silvia, la niña de orfanato, parida con repulsa en Hamburgo un 3 de mayo de 1960 por una madre blanca desconocida, víctima de la peor educación católica que enseña el odio a la marginalidad y a la pobreza. Soy, sí, Brigitte, la que se niega a mamar la leche de la teta rosada de la madre de leche y se indispone a la vida desde el momento mismo del nacimiento y se asquea de chupar el chupo del tetero del que le metían a la boca las cuidadoras. Soy la que desdeñó del gateo y del caminar durante 18 meses hasta que la obligaron Fridolin e Ingrid, padres de acogida, a comer y a caminar para que tuviera una segunda oportunidad ante la muerte. La tercera voz, la voz de la historia de los movimientos afroalemanes, es muy distinta y suena así. Ifulele, ifulele, viento cálido y sereno que sacude los árboles más testarudos desde la raíz, soplo que precedes al trueno de Changó y al rayo que le conduce en la guerra, brazos de tela flexibles y seguros para acoger y repeler la debilidad del afecto. Tú que doblegas la fuerza del metal de Ogún y la volatilidad del arrojo en la palabra, melodía que tamborileas en el centro del torbellino, ayudas a Ochosí a detectar el rastro y a ocultar el olor de la presa. Te invocamos, Madre, en adivinación futura, posees la rapidez de la ira justa, el gesto amable y el trino de las garzas primigenias. Admiradora de la elegancia y fuerza de Erinlé, cazador de elefantes, transgresora de tus formas, te regocijas en la androginia del Ogún Edé, sabia hermana y maestra que has visitado el útero cósmico de la oscuridad de Odú, retornas en haces de luz y sombra, Yemanjá te da la vida y la transfigura, junto a Ochun, la dueña de la diplomacia, detienes el Igberara masculino, Oninglé te da la tierra, tú provees la tumba, Oninglé recibe los cuerpos y tú los guías sus espíritus hacia la libertad. La única que agita las aguas de Olokun eres tú, Madre Oya, sanas las labilidades del vientre para que las Ashe puedan jugar con el destino de los mortales. El día que fuiste secuestrada
rodeada de espíritus enemigos, nos pediste, Madre, la bebida de monte con un ademán de siembra, Madre. Dijeron, los hombres venidos de muy lejos, dijeron que Ollá no podría huir. En la isla Boré habían reducido su cuerpo a orificios de divertimento. Pero tú, Madre Ollá, tú fuiste sabia y esperanza. Construyeron una jaula y te convirtieron en espectáculo. Te llamaron Anastasia en Salvador y te pusieron una máscara de hierro. Las tablas de Ifá dicen que podrías ofrendar el silencio en rebeldía, que usarías el paño blanco de la nuera para limpiar los huesos de la cara, que ofrecerías labranzas, comidas y una canción de cuna al amanecer. Ollá, Madre, tú huiste y danzaste con todas nuestras muertes en una barca plena de oscuridad. Oringebere, Oringebe Koyaiku. Mamá despeinó con sus manos el cabello de Gifya, largo, rizado y negro, brillante de grasa y azúcar. Dime una cosa, hija, ¿por qué te gusta ir tanto al consultorio de la logopeda? La seña para logopeda era nueva para la niña. Mamá se la había inventado. El dedo índice de su mano izquierda se deslizó por la mejilla, luego formó una pinza con el índice y el pulgar y la llevó a la boca y de allí sacó rápidamente palabras. Logopeda, la que saca palabras de tu boca. Eso no me has contado, hija. Apenas la conoces desde hace un mes y ya quieres ausentarte de clase para hablar con la logopeda. Mamá, creo que estás celosa. No, no lo estoy. Solo tengo curiosidad y quiero aprender lo mejor de ti y de ella. Otra pausa. No se miraron, aguardaban. Las dos querían hablar, pero no se decidían. Durante años buscamos ayuda y siempre fue peor, dijo Úrsula. Te llenabas de rabia contra mí porque no te había enseñado a hablar, aunque yo no puedo hablar con palabras. Sentías que yo había sido mezquina y no te había querido enseñar a hablar para que te parecieras a mí. Pero eso no es cierto. Yo te enseñé la lengua de señas y con esa lengua nos comunicamos mejor que muchas otras personas que usan palabras. Gifya asentía con la cabeza, levantaba y bajaba las cejas. A veces inflaba los cachetes y resoplaba. Las aletas de la nariz se movían con unas gotas de sudor. Con esta doctora, mamá, la cosa fue diferente. Pero si ella ni siquiera habla nuestra lengua, eso no importa, mamá. Fui a su consultorio una sola vez y ya dejé de pensar que debía seguir sufriendo porque no podía hablar como hablan las otras niñas de la escuela. Una segunda voz. En la correspondencia administrativa, algunos hombres alemanes y norteamericanos se dirigen a mí como señor Allín, joven poeta. En la correspondencia de los enamorados leo con desagrado que los corresponsales se quieren casar conmigo o tener hijos muy rápido, o que me quieren llevar a Tanzania o a Sudáfrica o a Ghana. Así son los hombres de cualquier parte, toman decisiones sobre las mujeres, influidos por la oxitocina y los modelos de familias tradicionales. En la correspondencia de Sharifa, tú, Sharifa, me saludas Hagarabanimai, y yo te respondo en Swahili, en Suri, estoy bien.
En la correspondencia judicial, algunos familiares dicen que soy la desgraciada y la resentida. Dicen que maté el buen nombre de la familia que me acogió durante 16 años. Dicen que dejé 3 cartas de despedida a Dagmar y las llaves de mi apartamento a mi amigo San. Dicen los documentos oficiales que cambié el nombre Silvia por el nombre May y que jamás pude cambiar mi apellido Opitz por el apellido Allin. Después de un doble abandono de padre y madre biológicos y de una exclusión permanente en la sociedad alemana, yo no podía escribir un trabajo diferente. Te lo dije, Elsie. Si escribo un texto académico, debe ser algo que me ayude a sanar. No es por cumplir y para obtener un título que estoy estudiando las raíces filosóficas y económicas del racismo en Alemania. Es para ser, para poder existir, siquiera un poquito sin miedo en las calles, en ese fluir de la vida que es mi único mundo, que es Alemania, ese país racista que todos los días me persigue con su ignorancia. Por lo menos quisiera vivir en un rincón de África en Alemania, pero no es fácil ser ganesa, africana y alemana. No es fácil ser africana si yo no hablo las lenguas africanas. Soy apenas una extranjera en cualquier parte, en cualquier lengua. Yo fui, quizás lo soy, en este acto de soberbia y palabrería, la que mira a la humanidad por encima del hombro y la estremece porque no se muestra como vosotras, rota en su fragilidad, en mi sencillez apátrida para inventaros como inferiores, mujeres que solo hablan de mí, una diosa muerta, y no de sí mismas, de sus miserias, de sus enfermedades y fracasos. Fui de las que se muestran fuertes, más fuertes que otras, con látigo y cadenas de amo esclavista, pero yo sé que ustedes también se derrumban por dentro con la misma morbosa culpabilidad. Tercer plano. Doris Reiplich. Es kommen härtere Tage, vendrán días más crueles. Ingeborg Bachmann. Doris Reiplich. Ya huelen los hombres de hierro. El olor del odio se dispersa y gruñe hacia la tumba. Hoy debes blindar tu vientre, niña, y apartar el dedo del cínico de tu cuerpo. El linaje de tus hijas se cortará con el cromo. Letal es el rechazo para el horror. Tu ojo corta el frío. El olor del odio se dispersa y gruñe hacia la tumba. Si no lo haces, niña, se te secará el hueso en la piel. Él subirá por tu miedo herido. Él cortará tu voz. Él te odiará en silencio. Él te encontrará frágil y presa del descuido tras cada mirada. No mires atrás, niña. Huye sin más. Echa el miedo a andar. Quiebra el hielo en el mar. Fulmina el instante. Ya vienen, ya huelen hombres de hierro. Danzig, 1937. Primer plano. Primer plano. La niña saltó de alegría y le pidió a mamá que aprovechara la situación. Las dos, mamá e hija, conversaron unos segundos. Con sus manos aclararon qué iban a hacer. Entreguémosle la torta. Eso, la torta. La sacaron de la canasta de su bicicleta para dos y se la entregaron a la logopeda. El olor era increíble. La mamá sacó una libretica y un bolígrafo de la carterita que llevaba cruzada en la espalda y escribió:
torta de helado a la Hildegard. La muchacha quería partir un pedazo, pero no lo hizo. Miró con tristeza y dijo: huele deliciosa, pero hoy ya compré otra torta de helado. Lo siento mucho. La niña tradujo y la mamá la miró diciendo: oye, ¿estás segura de que esta es tu logopeda? Sí, estoy segura. Entonces se volvió loca, o se hace la loca para no recibir nuestra visita. O llegamos en el momento más inoportuno, mamá. Explícale la situación. La logopeda se giró para subirse nuevamente en la bicicleta. La niña le mostró la tarjeta escrita a mano. Gracias por recordarme a mamá, decía la tarjeta. La niña había cambiado el mensaje. La mamá no sabía en qué momento. La logopeda se secó el sudor de la frente con la manga de la blusa anaranjada y se sentó en la calle a comer torta de helado. El quente, el turbante de colores, de figuras geométricas que llevaba en la cabeza, el collar de cuentas y dientes de león, el pantalón azul ajustado y brillante, las sandalias de cuero, incluso la mirada inquietante, formaban un conjunto muy simpático. Los transeúntes no podían omitir la escena. En una calle de Berlín, 3 extranjeras sin techo, sentadas en el piso, una mujer gigante, blanca y voluminosa, una mujer más pequeña y delgada, afro, negra, y una niña más pequeña y más delgada y negra, comían torta de helado. Se llevaban a la boca los pedazos y se chupaban los dedos al final. Era una torta para 3 personas que habían decidido algún día conocerse. Voy otra vez al primer plano, mucho más adelante. Se acomodaron en las sillas del comedor, encendieron una segunda lámpara, sacaron las hojas del sobre de la logopeda y empezaron a leer, cada una en silencio. La letra no era tan clara como en las notas del consultorio. El cuerpo de la doctora, cada vez más sumergido en el sueño, hizo su propia lectura del manuscrito. En esta nueva versión, la caída no fue ni estrepitosa ni letal. El cuerpo estaba magullado por todas partes, como cuando se duerme en una cama nueva por largas horas, sin compañía y sin conciliar el sueño. Abrió los ojos, suspendida en un plano intermedio, ni arriba, ni debajo, ni al lado. Vio las sombras de 2 mujeres desconocidas, una adulta y una niña bajo la luz de una lámpara. Por los gestos que hacían, se diría que estaban atrapadas por una catarata de imágenes que se superponían y mezclaban unas con otras, intentando reconstruir una historia. Estaba cansada, tenía pereza de levantarse. Había trabajado tanto en su vida que se merecía un descanso. Que alguien la paladeara y la atendiera a sus anchas, que le trajeran pedazos de torta de chocolate. No se sintió ni extrañada de encontrarse en una casa ajena, ni sintió asco de dormir en un sillón lleno de bolonas de masa de torta de helado, ni vergüenza de ver cómo esas personas desconocidas leían sus papeles y sus cartas íntimas de despedida. Gratitud era lo que sentía. Solo las personas anónimas saben cómo ayudar a cumplir los sueños, pues no tienen ninguna intención, leen cualquier cosa sin darse cuenta. De cuando en vez, las mujeres le echaban una mirada para saber si todavía respiraba, nada más, era sencillo. Tenían la curiosidad de saber
¿Qué pasaba por la cabeza de esta logopeda y por su cuerpo mientras leía el manuscrito en presencia de la autora? Segundo plano. Y me convenzo una vez de que había sido bello vivir. Sí. Fui hija de familia, fui hermana, fui amiga, fui un ser activo en todos los lugares que estuve, al lado de los Opitz, a quien amé, especialmente a la abuela, y agradecí a Ingrid y a Fridolin mirando la bandera del SPD izada en la casa de Willy Brandt. También amé parada frente a mí. Me dije a mí misma que es suficiente con tanta felicidad que conocí y que era bello, reconfortante y plácido pasar a otra dimensión, a ser esas otras mujeres que también fui hermanas, pues había sido enorme la cantidad de gente que pude conocer en varios continentes, mis futuros hogares de origen, antes de ser abandonada. Ahora yo podría hacer las pausas que quisiera en mi vida y relacionarme con los seres del más allá a mis antojos. Plena, aquí a esta altura del aire me postulo al cargo de dueña de mí misma. Claro, en caso de que ustedes tengan todavía alguna duda o les haga falta algo, por favor diríjanse a cualquier persona libremente, en cualquier parte, no me interrumpan, yo voy cayendo. Mi respuesta al tío otra vez, me dijiste, Elsie. Mi respuesta al tío porque no era mi padre, era como un tío que venía a visitarme cada 10 años. Hija, le dijiste, Elsie, es hora de bajarle el odio. Dile papá y ya se acabó, aunque haya sido un pésimo padre. Dile papá y basta. Pues no, en un sobrio oficial y con membrete de la Universidad de Nairobi fui eficientemente presentada en 2 hojas por un señor profesor Emmanuel Ebukrot Ajin, quien decía que la señora Silvia Opitz, de nacionalidad alemana, ante un instituto de bienestar familiar de Nairobi, estaba interesada en hacer una práctica sin pago por 2 meses. En la segunda carta, el Instituto World Family Center me acogía para hacer la práctica en temas de salud sexual y reproductiva, para que pudiera hablar con las mujeres de la sexualidad, de los hijos, de la familia. Cuando yo quería hablar de mi amado Cookie, de mi amada Emma, de mi amado Goldie, de Minka, de Peta, de Linton, de Neil, de Gottfried, de Dieter, de John, de Bucci, de Thomas, de Patrice, de Luyanda, de Juxi, Richie, Kasaun y Mandela. Yo solo reconocía una energía magnética y la punción en la espalda que me hacía llorar, hermanas, al leer las cartas de mi padre que me trataba como ciudadana alemana. No fui nada, no fui hija ante un profesor de anestesiología. Fui alguien que se movía con desencanto en su bicicleta roja por la Georgstrasse, pedaleando y cada vez más cerca de ustedes. Voy a la tercera voz. Esta voz es de Berlín 1986 y es la voz de otra afroalemana llamada Helga Ende. Helga Ende dice: Die weiße Welt ist mir vertrauter. El mundo blanco me es más confiable. Mi alrededor es blanco, la casa y sus paredes, la madre y su hija, el marido y su hijo, el médico y su bata, la lengua y sus reglas, la lápida y sus letras. Hay cosas
solo una cosa negra. Primer plano. Mamá, sacudió las cejas y la piel alrededor del cuerpo se le erizó. ¿Te diste cuenta de lo que pasa con el mapa de la ciudad? No le veo nada de particular, hija. Sigue siendo Berlín. Ajá. Pero ahora parece el rostro de una mujer con turbante. Un momento. Me lo sospechaba. Hemos alterado la historia. Mamá, ¿y ya no nos podemos librar de ella? Hija, yo no me quisiera salir de esta historia. Me gusta más ese trabajo de inventar calles de Berlín que ir a limpiar baños. Entonces yo no vuelvo a la escuela. No estás obligada. Y si me lo permites, ahora tenemos a tu logopeda en casa. Cada vez se sentían más coautoras del Oriquí para mí misma, sin rayar ni estropear el manuscrito, pero siguiendo sus indicaciones lo iban complementando. Trazaban ahora la calle Diffja-Straße y la Tamilstraße y se pusieron a reír y a danzar. Esto era lo que necesitábamos, mamá, para sanar el buen nombre de mi madre. Imagínate, hija, si cambiamos el nombre de una calle, cambiamos la historia completa. Tercer plano, Berlín, 1988. La voz viene del Pacífico colombiano. La poeta afro-colombiana alemana Sonia Solarte dice: Dein Körper, ein weicher Kahn, bringt mich an das andere Ufer meines Wessens. Tu cuerpo, barca blanda, me transporta a la orilla otra de mi ser. Bogas, bogas herederas del biche y la marimba, bogas imantadas por el tambor en una fiesta berlinesa de mares pacíficos enardecidos, bogas que se burlan de los controlos de extranjería con danzas litúrgicas, testimoniando tormentas por bares, conciertos, recitales y teatros. Ceñida nuestra lucha, estrechísima nuestra noche, torrentosas las gotas relamidas y más impetuosos los cerrojos desbaratados en la bulia. El cielo raspado mediante el fuego nos alimenta, solo a su llama le confesamos la extrañeza de las fiestas amantinas y que los astros de la Ouija nos sedujeron por bondad en nuestros agámicos lechos. En vano la lengua circundante nos impone su gramática. Lenguas abundantes saborean la diáspora, lenguas que se cocinan entre Buenaventura y Schönberg. Muy lejos de aquí el curulao nos legó la burundanga sagrada. Y la música oshun arrolladora en las cajas torácicas o la dicha muerte con sus alabados nos hacía llamar al encuentro. Naveguemos juntas, dijimos, en las vibraciones del alto y del bajo vientre. El litoral pacífico llora sus muertos, los amos devoran sus bestias negras y las madres protestan en las calles. Que el Ewa llame a nuestra puerta, este pánico amenazante del amanecer acelera y desgarra destellos de ojos claros. Es noche y cama y pronto olvido o el recuerdo futuro entre dulces axilas. Primer plano. Diffja cambió el tema. Mamá, acabo de leer el Oriquí. La seña de Oriquí la había inventado ella misma. Una mezcla de cabeza y corazón. Ahora habla de su hermana Ana.
y repite muchas veces la palabra hermanas. ¿Te diste cuenta, mamá? Creo que el tema del libro no es el abandono. Creo que el tema del libro es la sororidad. Explícate, hija. No creo que sea una carta de despedida de una suicida, tampoco una carta de ofensa de una chica triste y desahuciada. Es un álbum con retratos del amor a sus amigas. Ella nunca las abandonó, aunque tuvieron diferencias. Ella cuidó y acompañó a sus amigas hasta en los momentos más triviales. Fue fiel a la causa afroalemana. Nunca peleó con las afroalemanas, aunque tuvieran razones. Así entiendo la palabra activista que utiliza para definirlas. Era fiel a la causa política. May luchaba junto a sus amigas. No luchaba por ella o para ella misma, luchaba con y para ellas. Para las amigas del futuro también luchaba. Luchaba por ti y por mí, mamá. A eso me refería, hija, cuando hablaba de su abismo. La logopeda habita un abismo. Los cambios sociales y políticos son abismos que jamás se pueden rellenar, pero con ayuda se pueden reinventar. Cuando nos damos el derecho a imaginar, los abismos se vuelven una gran motivación para caer sin hacerse daño y volver a caminar. Plano 2. Logopeda. En ese momento la luna se me adelantó en Múnich y tuve que correr a la farmacia más cercana para comprar una cajita de tampones. En el tren rumbo a Berlín, años después, me tomé un té caliente e intenté leer el folleto de Audre Lorde de letras negras con una sola frase introductoria que me expulsó y me dejó paralizada. Usos de lo erótico como poder, fue escrito 4 semanas antes de que me diagnosticaran cáncer de mama en 1978 y como conferencia para un encuentro de mujeres. Audre, mi amada Audre, no pude leer más. Empecé a palpar el folleto, asistí al nacimiento de una obsesión nutricional. A partir de ese momento no pude vivir sin sentir tu palabra, Audre. Palpando con las yemas de los dedos cada letra impresa, gozando la textura del papel, el olor y la forma de las frases, me dejaba encantar con su música. Sabía que al acariciarlas era mi manera de interpretarlas. No era solo lo que decían, también el aroma que despedían, las imágenes que provocaban. Me dejé habitar por esa escritura metálica y seca. Venía y me iba de mí misma, me devolvía el poder de asumir mi cuerpo, de defenderlo, de descubrirlo, aunque fuere en una lucha interna, abajo, en las imposibilidades. Yo, con la fuerza transformadora de tu espíritu, fuente de mi conocimiento, en cada uno de mis pedaleos, en cada una de las frases de la preparación de la torta, yo era ese poder de mujer afro en un congreso de científicas blancas. Yo te leía, Audre, y te amaba, y me convertía en tus dictámenes, sintiendo que eran auténticos, genuinos, para cambiar la vida desde nuestra propia fuerza creativa. Acepté, mi historia no había sido fácil de ningún modo, había sido detestable, pero yo la podía cambiar si quisiera imaginar y gozar mi cuerpo de asombro. Tus sabias maneras de hablar de las mujeres de la historia futura, así lo entendí muchos años después, cuando Avena me dijiste que Audre fue la ignición de la conciencia afroalemana. Cuando tú, Marion, nos mostraste tus traducciones y tus estudios, pues los principios poéticos de Audre servían para cuestionar la nueva y la antigua ola
de racismo, de xenofobia, de antisemitismo, de islamofobia, de lesbofobia y de misoginia que caracterizaban a nuestra Alemania. Berlín 2020. Dos discípulas de Maya Angelou. La primera, muy amiga personal, Nivedita Prasad, dice Recht vor Gnade, justicia antes que caridad. Pasquale Virginia Rota dice mein gutes Recht auf Menschsein, mi legítimo derecho a ser humana. Berlín 2020. Tengo derecho a que mi madre sea maltratada en mi parto. Tengo derecho a que me descuiden en la incubadora. Tengo derecho a que me envíen a la peor escuela del barrio. Tengo derecho a que en la escuela se burlen de mi cabello. Tengo derecho a que las maestras sufran porque no soy inteligente. Tengo derecho a que los maestros me recomienden una app para mejorar mi alemán. Tengo derecho a que en la universidad piensen que no he escrito mis trabajos. Tengo derecho a que en la calle me controlen y me requisen por mi bien. Tengo derecho a que en las entrevistas digan que ando despeinada y olorosa. Tengo derecho a que las jefas sientan que me falta léxico académico. Tengo derecho a que en la asociación de mujeres me asignen las tareas de limpieza. Tengo derecho a que me excluyan de las decisiones importantes en la política. Tengo derecho a que en el tren me pidan a mí y solo a mí el tiquete y mis documentos. Tengo derecho a que me bajen del carro cuando cruzo la frontera. Tengo derecho a que me visiten una vez a la semana dos simpáticas policías. Tengo derecho a que me miren con desconfianza en la calle y con deseo en la discoteca. Tengo derecho a que me hablen como a una niña o a una refugiada. Tengo derecho a que me sigan en el supermercado y en la farmacia. Tengo derecho a que me escupan por tropezar con un transeúnte. Tengo derecho a que no haya mesa libre aunque el restaurante esté vacío. Tengo derecho a que me llamen como se les dé la gana en el estadio. Tengo derecho a demostrar que soy alemana antes de meterme a la piscina pública. Tengo derecho a esconderme temprano para no causar molestias a mis vigilantes. Tengo derecho a no escuchar mi música porque indispone a mis vecinas. Tengo derecho a no cocinar platillos exóticos porque el olor es espantoso. Tengo derecho a que el médico afirme que finjo el dolor del cólico menstrual. Tengo derecho a que la oficina de menores cuestione la crianza de mis hijas. Tengo derecho a que las cámaras de seguridad me graben como protagonista. Tengo derecho a que los guardias del aeropuerto amen mi pasaporte. Tengo derecho a que el arrendador me exija 3 meses extra de fianza por anticipado. Tengo derecho a que las agencias de viajes me sugieran siempre los safaris en África. Tengo derecho a vivir con mis hijas en un barrio marginal. Tengo derecho a que el banco dilate el estudio de un crédito de vivienda. Tengo derecho a ser la sospechosa habitual en cada mudanza. Tengo derecho a que me pregunten, oye, ¿de dónde vienes y cuándo te vas? Tengo derecho a negar que he nacido en Berlín y crecido a orillas del Spree. Tengo derecho a que la policía registre mi bolsa
en busca de drogas. Tengo derecho a regresar a mi patria, aunque no tenga otra. Tengo derecho a agradecer que me conceden todos mis derechos plenos. Tengo tantos derechos que no sé qué hacer sin ellos para ser señora de mí misma. Muchas gracias. Hemos leído algunos fragmentos de los 3 planos de la obra y con el debido respeto del tiempo que tengamos, me gustaría que pudiéramos entrar en un diálogo y tengo otros fragmentos que puedo hablar. Comentario. ¿Tienes derecho o no? Tengo derecho. Parece que hay millones de personas que no tienen derechos. ¿Comentarios? También para los que están conectados. Claro que sí. Ahí, Bailan toda la mano. por favor, tiene la palabra. Acá fue Gorama Oñuera Taijie. Uy, Gora. Ama, yo por ejemplo, me gustaría preguntarte a propósito de las jornadas que tuvimos la semana pasada, ¿cómo ha sido ese trabajo de archivo para, digamos, recopilar investigación de estas escenas que nos presentas la jornada de hoy? Además, agradecerte la poesía y las imágenes también muy cinematográficas que nos das. Acá fue Gora. La investigación se hizo principalmente, diría yo, en 3 archivos. El primer archivo es el que corresponde a la base de datos de la Universidad de São Paulo en Brasil, que tiene un acervo inmenso de estudios del oriquí, es decir, de uno de los géneros de la poesía africana, que como sabemos, ese género es muy importante en Brasil y en Cuba a través de la poesía afrodescendiente. Entonces allí hubo una suerte inmensa de contar con fuentes académicas, con compilaciones de este género, con muchas traducciones al portugués, la mayoría desde el inglés, pero hay otras traducciones también desde el yoruba, y eso daba la posibilidad también de estar cerca, por lo menos, de algunas expresiones vivas del oriquí, como es el candomblé, es decir, una de las religiones de matriz africana que se practica en Brasil. El segundo archivo es el que está en la Universidad Libre de Berlín, que contiene 376 cajas con materiales del archivo personal de Maya Ding. De ese archivo personal, por una razón jurídica, excluyeron las cartas personales, es decir, las cartas íntimas, dirigidas a personas que todavía están vivas. Sin embargo, ese material contiene todo tipo de testimonios valiosos para reconstruir la vida de una mujer que creció sin su padre y sin su madre biológicos y que fue entregada a una familia blanca alemana para su cuidado durante 16 años. Entonces, en ese archivo hay material suficiente para saber cuál era la escuela, en qué pueblo, en qué universidad estudió, qué viajes hizo, en qué círculos intelectuales estuvo, con quiénes se frecuentaba. Y lo más importante de ese ejercicio, de esas redes intelectuales de Maya Ding, es que realmente ella estaba interconectada con la diáspora transatlántica, es decir, sus conexiones iban desde Sudáfrica, Ghana, Kenia, Etiopía, Senegal, Marruecos, iban por supuesto a Israel, pasaban a Europa, pasaban a Canadá, Estados Unidos, llegaban a Cuba y
a Brasil. El tercer archivo, que es un archivo distinto, es el encuentro que yo tuve con algunas personas que conocieron a Maya Jin. El más prodigioso de esos encuentros fue con la editora de Maya Jin, que es la señora Dagmar Schultz, a quien aprovecho para agradecerle su generosidad. Ella me mostró los libros que habían hecho, los que habían trabajado, me compartió un libro de Audre Lorde sobre el Oriki de Oya. Esa era una prueba clave para mí, saber que Audre Lorde y Maya Jin hablaban del Oriki africano y que hablaron de Oya era suficiente para poder continuar mi proyecto. Pero también me puso en contacto con otras mujeres vivas que crearon revistas, editoriales, grupos de investigación, grupos de rap, grupos de hip hop, etcétera, etcétera, y que pude a través de las redes contactar y escuchar también sus músicas. Así me di cuenta que había un archivo vivo por fuera del archivo documental de la universidad y que se encontraba en los bares, en las discotecas, en los grupos de trabajo de las migrantes, de los afrodescendientes, etcétera, etcétera. Y allí en uno de esos grupos encontré, por ejemplo, que había un grupo de salsa que había fundado una escritora afrocolombiana en Berlín que fue amiga de Maya Jin. Todos esos detalles arman un mapa en el cual yo ya me podía mover con una gran dosis de flexibilidad y crear, inventar escenas que no necesariamente son reales, que no necesariamente están en los documentos. Lo que sí está en los documentos, como he hecho en otras obras, son las fechas, los lugares, las personas. Si la carta decía Danzig 1937, es decir, justo antes del ascenso del nacionalsocialismo, entonces esta mujer afrodescendiente estaba hablando de cómo la mujer afro iba a ser perseguida, esterilizada y exterminada por el nacionalsocialismo. Eso sí lo podía decir porque las fechas me permitían aclarar, digamos, las coordenadas históricas. Por aquí hay otra pregunta. Gracias, profesor Cenis, por compartirnos esta lectura. Para mí conmovedora, conozco ciertas partes, pero siempre será muy conmovedor escucharla. Son como dos preguntas. Una, ¿por qué Maya Jin? ¿Por qué las huellas de Maya Jin? ¿Cómo fue investigar, luego hacer esta producción pues poético-narrativa, así la entiendo? Y también porque desde un Oriki. Empiezo con el Oriki. Realmente yo no tenía ningún conocimiento acerca de la relación de Maya Jin con el mundo africano y afrodescendiente. La primera vez que pensé en esto fue después de leer la poesía de la poeta afrocubana Georgina Herrera. Y yo pensé, esta poesía se parece mucho a lo de Maya Jin. Pero Maya Jin no utiliza la palabra Oriki. En cambio, Georgina Herrera dice Oriki para mí misma. Entonces sentí un impulso de conectar esas poéticas afrodescendientes a través de una tradición poética muy antigua que evidentemente está viva en Brasil, en Cuba, y que tuvo en Berlín a Carlos Ladeira, que fue un iniciado, un filio de santo que abrió un terreiro en Berlín. El Oriki no solamente es una forma poética que podamos llamar representativa de la tradición yoruba, el Oriki es una formación espiritual para la lucha política. Y eso fue lo que permitió en América la consolidación de las religiones de matriz africana, la creación de los quilombos, de los palenques, la organización de los cimarrones, la creación de territorios libres en Colombia, en Cuba, en Brasil, lo que permitió, por ejemplo, el desarrollo del blues, del jazz,
Entonces estamos hablando de una expresión que logró conectar realidades diversas en otros continentes por fuera de África y que hasta hoy sirve, siento así, de un elemento cohesionador de la población afrodescendiente en el mundo. Cuando se escucha el oriquí cantado por Celia Cruz, no importa que cante en español, en Berlín la población afrodescendiente se conecta. Si escuchamos el oriquí de Susana Vaca cantado en Yoruba, en Perú, en Lima, vamos a conectarnos directamente con África sin saber qué dice el oriquí. Entonces tiene una fuerza todavía tan transformadora que los movimientos afroalemanes que no eran panafricanistas se volvieron panafricanistas. Comenzaron a estudiar las religiones africanas. Y por eso creo que en esos dos contextos se aparece la conexión. Pero doy otra respuesta. Hay un libro de Maya Jin, una investigación sobre los orígenes ideológicos y económicos del racismo en Alemania, que ella escribió como parte de su investigación como pedagoga y trabajadora social, en la que ella hace un listado muy riguroso de los momentos donde el racismo y el fascismo están unidos en Alemania desde épocas muy antiguas. Entonces ella hace una línea de tiempo donde me va indicando cuáles fueron esos intelectuales que por ser negros fueron perseguidos, excluidos o asesinados en Alemania en diferentes épocas, no solamente durante el nacionalsocialismo, pero durante el nacionalsocialismo, por supuesto, ocurrieron asuntos terribles como la esterilización forzada de 400 niñas afroalemanas para que no reprodujeran la enfermedad en una sociedad blanca. Una de ellas, la cantante famosa Fassia Jansen, fue esterilizada a los 14 años y obligada obviamente a tener relaciones con los jefes nazis. Entonces esos vejámenes no eran apenas del pasado y del pasado esclavista que está presente en las sociedades latinoamericanas, sino que también eran el presente de Europa haciendo alarde de sus técnicas de exterminio contra la población afroalemana. Digo que no solamente contra los homosexuales, contra las prostitutas, contra los judíos, contra la población rom, y etcétera, etcétera, pero mi novela se ocupa de la población afroalemana. Profe, a mí me intriga mucho, te quiero preguntar cómo se desarrolla ese movimiento entre los datos y la imaginación tuya alrededor, como para poder crear la historia, pues para poder crear como ese hilo conductor, cómo es ese movimiento que se da entre esos dos lugares y cómo se tejen, de dónde sale, como de dónde se impulsa o surge pues como esa imaginación. En el libro que les comentaba, Los orígenes del fascismo y del racismo en Alemania, Maya Jin, por ejemplo, me da un dato que yo no tenía y dice que a finales del siglo XVIII en Alemania había un filósofo africano llamado Anton Wilhelm Amo, anterior a Kant y con estudios de igual relevancia, pero nunca citado como Kant. Entonces busqué los estudios de Anton Wilhelm Amo, que por cierto escribió en latín y luego se tradujeron al alemán y al inglés, y me doy cuenta que hay también una imaginación perversa del lado del racismo. Es aquella que permite invisibilizar un aporte filosófico en una sociedad que además se llena de orgullo de ser el centro de la filosofía y
invisibiliza el trabajo de Anton Wilhelm Amo. Sus libros prácticamente desaparecieron, aunque habían circulado y habían circulado hacia otros lugares, con el propósito de evitar que alguien, quizás un niño alemán, pensara que un negro puede ser un filósofo. Pero esa es una imaginación muy perversa y muy elaborada, porque ¿cómo haces tú para negar que hubo un filósofo africano que se formó, que estudió y que fue profesor en la Universidad Alemana y que escribió tratados sobre estética y sobre teoría del conocimiento? ¿Cómo haces para borrar eso de la historia alemana? Tiene que haber un equipo pues de detectives, un equipo de perseguidores, un equipo realmente macabro que sea capaz de borrar todas las huellas, y que la sociedad alemana, me refiero a la sociedad académica, borre esas huellas, porque Kant nunca lo cita, Hegel nunca lo cita, Marx nunca lo cita. Entonces los grandes filósofos blancos también eran partícipes de una imaginación racista. Entonces el ejercicio consiste en hacer lo mismo al revés, porque yo podría escribir el poema de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, con un epígrafe de Kant, pero yo no escribo ese poema. Yo escribo el poema con un epígrafe de Anton Wilhelm Amo, el poeta, filósofo africano, profesor de filosofía en Alemania. Dice Anton Wilhelm Amo: la mente humana no se deja afectar por las cosas sensibles. Este no es un principio cualquiera, este es un principio del racionalismo y del más puro racionalismo, que debería y debió interesar y entusiasmar a filósofos posteriores, como Kant. Dice el poema apócrifo: si ellos borraron sus libros, yo puedo inventar sus poemas. Ellos me impiden ver una fuente, yo creo una fuente. En el poema apócrifo, todos esos poemas son apócrifos, por supuesto, dice Anton Wilhelm Amo, dice: la mente humana piensa las cosas que forman el mundo. El mundo no habita en la mente, se deja organizar en ideas. Todo cuerpo es pensado, es una idea de la mente. Por eso la cosa carece de voluntad propia. El acto de pensar es invulnerable a lo sensible. El mundo es pasión y percepciones transitorias. El juicio ajeno es pasión sobre mi cuerpo. Yo me defino solo aplicando el fundamento de mi propio juicio. La mente no tiene color, ni las ideas dueños. Cada humano contribuye al pensamiento pensando. Yo soy el ejemplo de mí mismo, mi señor de mí, cuando elimino la duda del orden del pensamiento. Esos pensamientos no son de Anton Wilhelm Amo. Sin embargo, leer sus obras nos permite entender cuáles eran sus contribuciones a la filosofía racionalista. Y aunque no estoy convencido de lo que dice el poema, me parece que el poema le da un lugar a Anton Wilhelm Amo en la filosofía occidental, siendo él un niño que a los 7 años fue raptado de África, vendido a un príncipe holandés, que luego lo vende a un príncipe alemán y crece toda su vida como un sirviente. Pero los sirvientes a veces hacen las tareas de los amos de la corte, porque los amos de la corte tienen pereza de estudiar. Entonces los sirvientes aprovechan para ayudarle al amo a hacer la tarea y aprender el latín, aprender el griego, aprender el alemán, interesarse por la música, y de vez en cuando van a la universidad y van siguiendo, y de repente llegó a ser profesor. Entonces, todo eso lo podemos inventar.
y tenemos derecho a inventar. No solamente tenemos derecho a aceptar que otros borraron la historia, porque si la borraron, en ninguna historia de la filosofía aparece Anton Wilhelm Amo como un capítulo clave para que pudiéramos estudiar estos asuntos del racionalismo. Micrófono, por favor. Bueno, acá fue que ahora yo fuera más, o yoga, o juega, o ir al kawaii. Bueno, escuchando todo este escrito, tus poesías, enfocado en toda esa parte epistémica de la diversidad, me estaba conectando con esto de Oriki, me hace como relacionar con el honor a Krieger que nosotros decimos, o en la cultura muru y muina, es decir, que eso es lo que en su esencia mantiene esa memoria. Entonces, ahí está la historia, la lengua, el territorio, los procesos, la forma de entender y sus correlaciones entre especies. Entonces, trabajando pues en el libro de una como Yahweh, partiendo desde el canasto de conocimiento, me hace como que esas voces, esas memorias, ese proceso de formación, de entendimiento del mundo y su relación desde sus lenguajes y sus diversas formas de expresión para un caminar colectivo, es algo no, sino que es muy interesante de que hay materiales, o podemos decir archivos, en este caso de las investigaciones, que hay textos, cantos. En nuestro caso se enfocaría en canto, pintura, siembras y todas esas memorias. Entonces le quería preguntar si hay como ese acorde entre los canastos de conocimiento que nosotros trabajamos en Muru y Muina con el Oriki. La respuesta es sí, y tiene un dato sociológicamente estudiado, y es la figura del caboclo en las religiones de matriz africana. Las religiones de matriz africana trajeron un sistema de conocimiento, por supuesto, podríamos decir, un conjunto de entidades espirituales, unas prácticas, pero las religiones africanas no podían traer el territorio, porque el territorio quedó atrás en ese secuestro. Esas poblaciones fueron secuestradas y traídas a América con sus conocimientos. ¿Conocimientos de qué? De plantas, de animales, de rezos, de curaciones, de cantos, de danzas, de tejidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que aparece en América? En el candomblé y en el culto de regla se habla del caboclo. El caboclo es el indígena. Entonces las raíces africanas abrieron una puertecita e incluyeron el saber ancestral indígena en la matriz africana. ¿Por qué lo hicieron? Porque necesitaban conectarse al territorio, porque ese territorio no era de ellos, de ellas. Entonces recibieron la sabiduría de los pueblos ancestrales americanos, la integraron a las prácticas religiosas africanas, y de esa manera se preservó la sabiduría africana. Cuando hablamos de los Sonora Krigai en el Oriki, se habla principalmente del Orisha. Orisha es una entidad, una energía, un conjunto de saberes reglado, reglamentado por fenómenos ecosistémicos. Y cada uno de los orichas, Manuel Zapata Olivella dice que son 408 orichas, en Brasil nos decían que eran 412 orichas,
cada oricha controla un sector del conocimiento de la vida. Lo que tiene que ver con el mar, lo que tiene que ver con las nubes, lo que tiene que ver con la tierra, con las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el oricha es como la síntesis de un saber de muchos y muchos y muchos siglos de trabajo de una comunidad. Y allí aparecen, por supuesto, esto es importante, aparece la idea del canasto. El oriquí es un canasto, danzado y cantado. El oriquí es la síntesis de la historia de un territorio. El oriquí hace el listado de las plantas, de los animales, de las estructuras políticas, sociales de una cultura. El oriquí sirve para sanar una enfermedad. El oriquí es un poema de alabanza a un personaje mítico, digámoslo así. El oriquí hace remembranza del dolor vivido por una familia, por una cultura en los procesos de guerra, de confrontación, etcétera, etcétera. Y el oriquí llegó a América y pervivió en América gracias al canto de las abuelas principalmente. El oriquí es un canto prioritariamente masculino en África, no quiere decir que sea exclusivamente masculino, pero en América el oriquí fue un canto prioritariamente femenino, y allí encontramos el curulao, allí encontramos mapalé, el bullerengue, allí encontramos el alabao. Cuando escuchamos el alabao del Chocó, digo, ay, espéreme, que está en español, pero tiene una estructura musical africana. Escuchamos los cantos de las iglesias, de la iglesia de los pretos, de los negros pretos de Brasil, y uno dice, esto es portugués, pero esto no es cristianismo puro, esto es otra cosa, ¿sí? Entonces se fundieron varias culturas en esa lucha por la resistencia y preservaron saberes muy diversos. Otra cosa que te iba a contar es que las religiones de matriz africana no conocen el tabaco. Pero cuando llegaron a América, lo primero que hicieron fue incorporar el tabaco, porque el caboclo, el sabio, el sabedor, les dijo, venga, porque es que trabajamos con esta planta. Y el Diona ingresó directamente al candomblé y a la santería y a otros cultos de matriz africana. El maíz ingresó también. En otros territorios ingresó el yagé. Entonces se conectaron pueblos distantes y a través de una espiritualidad lograron defender sus derechos como humanos, sus derechos como poblaciones legítimas, que era muy necesario que se pudiera hacer esa fusión. Hace un rato iba a dar un dato. En Brasil, hoy, no digo ayer, hoy, cada 19 minutos asesinan a una persona afrodescendiente. El racismo mata. El racismo no es una mentira. El racismo sigue matando personas en Europa. El racismo sigue excluyendo familias, desmembrando familias en Estados Unidos. Este no es un tema de los negros. Este no es un tema de los pobres desarrapados. Esto es un tema de humanidad y que necesita de atención inmediata, porque vamos nuevamente hacia un exterminio masivo de la humanidad, afirmando simplemente que el otro es negro o no es blanco. Hay un fragmento que quería leerles ahora y que lo quiero rememorar para conectar con la pregunta que me hicieron desde la virtualidad del archivo. Hay una carta de Maya Jin donde ella dice que va a ir de una ciudad a otra en tren a visitar a una amiga, y que cuando ella va en el tren, ese día Alemania había ganado un partido de fútbol. Y se deben imaginar qué hacen las personas cuando celebran que su selección nacional gane un partido de fútbol.
Jamás, jamás volveré a sentir miedo de nadie. Jamás volveré a sentir miedo de salir sola a la calle en mi bicicleta o de subirme al tren con mi ropa africana. No me volverá a dar miedo. No sentiré más la violencia. Te conté, Rita, mientras escuchábamos a Tracy Chapman y Nina Simone. Te conté, Rita, la historia del tren que iba de Bielefeld a Münster. La única vez que te hice reír a carcajadas, Rita. Esa noche empecé, me compré un tiquete para ir de Berlín a Münster. Hasta Bielefeld viajé sola en un vagón. En Bielefeld se subieron unos forajidos coreando Deutschland, Deutschland, Deutschland. Uno de ellos se me acercó, Deutschland, y me gritó, Deutschland, que yo ocupaba ilegalmente uno de sus puestos reservados, Deutschland, y que me tenía que quitar de allí. Se atrevieron a decir que yo era una idiota extranjera, Deutschland, y que por eso no entendía el alemán y las normas de un país altamente civilizado, Deutschland, y se me alborotó el estómago. Guardé silencio, seguí leyendo el libro de Maya Angelou hasta que uno de ellos, con cerveza Deutschland y grabadora a todo volumen, me gritó Deutschland, que no iba a tolerar esos trucos propios de África. Allí se me calentó la mierda y la sangre de Úrsula, Deutschland, y le grité, cierra tu maldito hocico de puerco apestoso de una vez por todas. Le grité, Deutschland, con la voz más asesina salida de mí misma, para mi propio espanto, asustados de mi perfecto alemán nazi, se bajaron en la próxima estación y cambiaron de vagón. No sé si tenemos todavía tiempo o espacio para otra pregunta. Por acá, profesor Juan Guillermo. Acá, Figo. Mamá, primero quería manifestar mi emoción porque noté en tu narrativa una narrativa muy natural y que nunca sentí que fuera una lectura, sino todo lo contrario, muy narrativo, y eso me llenó de emoción. Mamá, quería preguntarle qué lo llevó a elegir estos 3 momentos que nos narran y qué le aporta esto a tu investigación. Acá, figura. Bueno, yo tenía un problema muy grande, y es que escribir el Oriki de Maya Jin implica sintetizar 36 años de existencia con un montón de documentos. Yo me di cuenta que iba a ser imposible. Yo empecé en las primeras versiones haciendo una historia lineal bastante respetuosa de los datos, pero después de las primeras versiones decidí suspender ese proyecto. Una señora amiga de Maya Jin en Berlín me dijo en una entrevista que tuvimos que Maya Jin le había compuesto un poema a una niña afro de Sri Lanka que no hablaba. Ella me dijo eso, y para mí fue revelador. O sea, yo dije, esa es mi historia, no es otra. Entonces me dediqué a buscar en las actas de la logopeda las notas de sus pacientes. Y aparecen las notas de esos pacientes, de esos niños y esas niñas que ella trataba. Entonces dije, esta es mi historia. Entonces decidí cambiar el perfil de contar los 36 años a contar solamente un día. La novela sucede en un día. El día que Maya Jin, la logopeda, se encuentra con la niña y la mamá sordoseñantes. La logopeda sale de su apartamento para suicidarse
y la logopeda se encuentra con una niña y una señora que le traen una torta de helado. Y lo que hacen es cambiar la historia, llevar a la logopeda a la casa de la niña que es la paciente de la logopeda. Entonces, de esa manera pude concentrar todas las imágenes en ese encuentro. El otro truco es que Maya Jin lleva una carta de despedida. En efecto, existen las cartas de despedida. Están bajo vigilancia, pero yo las pude ver por otros trucos. Y en esas cartas de despedida, en esta novela, en este Oriki, se sintetiza la vida de Maya Jin. ¿Qué le aporta esto a nuestras investigaciones? Amada Juan Guillermo. Creo que nuestro grupo de investigación es un grupo que ha trabajado fuerte por las diversidades. Y tenemos una idea equivocada de Alemania. Alemania también es diversidades. Y necesitamos divulgar esas diversidades para entender que existe una literatura afroalemana. Que nos cuesta trabajo ver la foto de una mujer afro y decir es una poeta alemana. Nos cuesta, todavía me preguntan, ¿y esa señora quién es? Entonces debemos desmontar también esas estructuras del racismo en los discursos académicos que empleamos. Vamos a hablar de la literatura alemana. ¿Cuáles son los autores que vamos a elegir? Los más blanquitos y los más masculinos. Error. Volvimos a caer en la trampa. Si hemos de hablar de las diversidades, no es pensando apenas en que son las diversidades de América Latina por el proceso de colonización de América Latina. Las diversidades también se expresan en todas partes. Y en nuestro bloque 12, Facultad de Comunicación y Filología, tenemos el único poeta afrorruso del mundo, Alexander Pushkin, que nadie visita. Entonces, literatura rusa, venga, recuerden que hay poetas afrorrusos. Y eso nos ayudaría a ampliar, por supuesto, la discusión. Porque el mundo europeo también es víctima del racismo que ha inventado contra sí mismo. No solamente los extranjeros, no solamente los diversos en términos de un fenótipo. No sé si hay otra pregunta. Creo que levantaron la mano. Otra pregunta, comentario. También tengo un Pues le damos el mensaje. No alcanzo a ver. Ahí dice en el mensaje la profe Ángela Mena nos dice, llegué tarde, pero qué agradable escucharte, Muramu. Lo mismo, profe, un abrazo grande. Sí. Vamos con Kiwi y luego como y Charlie. Muchas gracias, apreciado doctor Ayma, y por permitirnos escuchar ese adelanto tan bonito de la novela, tan revelador. Mi inquietud es porque dices hace un momento que te centraste en narrar la vida de la poeta, ¿sí? Pero en la narración escuchamos un relato como muy amplio en fechas, como desde 1937 a 2020. 35. Sí. La idea de los planos de la novela es el recurso que te permite como evolucionar en el tiempo de la novela, pues como narrar esa parte como en retrospectiva. ¿Cuál es el sentido de utilizar los diferentes planos de la novela? Yo tomé los 3 planos de la novela de ese libro de Orígenes del fascismo y el racismo en Alemania, escrito por Maya Jin. Entonces ella va dando datos. Por ejemplo, algo muy importante. En el año 200 de esta era, de la era europea cristiana, hubo un guerrero cristiano que fue canonizado, que se llamaba San Moritz o San Mauricio.
Y San Mauricio, canonizado y presente en iglesias europeas, incluyendo iglesias alemanas, es un afro. O sea, incluso desde el punto de vista del cristianismo, el cristianismo tendría que reivindicar las figuras afro de su propia lucha, y no lo hace. Entonces San Mauricio fue un guerrero cristiano africano que se convirtió al cristianismo y defendió el cristianismo. Y llegó a ser célebre en Alemania, en Suiza, en Francia. Y hay iglesias, como he dicho, de hecho en Suiza hay un pueblo que se llama San Moritz. Y hay una iglesia donde está una figura alusiva a este personaje. En Magdeburg, en Alemania, hay otra iglesia con una estatuilla de ese personaje. Entonces, al preguntarnos siempre cuáles son los orígenes del racismo, tenemos que aceptar que la academia es una de las grandes responsables del racismo, porque la academia es la que se encarga de borrar las huellas de los aportes de esas otras culturas. La población en general acepta el discurso oficial, pero el discurso oficial hace la edición de los datos. Yo no puedo decir que en Europa la población afrodescendiente es de presencia reciente. Eso es estúpido. Decir que los africanos no han vivido en Europa durante miles y miles y miles de años es una estupidez, porque las migraciones antiguas provenientes de África que cruzaron hacia Europa son inmensas, y no hay razón para pensar que la población europea no tiene raíces africanas. Pero aún así, aunque yo desconozca la historia de la humanidad, cómo editar los datos del cristianismo, cómo editar los datos de la filosofía, del deporte, cómo editar los datos de la música, cómo decir que Europa no se benefició del jazz, del blues. Es extraño esa manera de pensar. Es extraño pensar que el arte de vanguardia de Europa no fue una copia del arte africano. Es extraño pensar así, como que nosotros hacemos la vanguardia porque hacemos figuritas deformes, pero las figuritas deformes de Benín, de Ghana, ¿cierto?, de Somalia, de estas, no son arte, pero resulta que fueron el patrón artístico para transformar el arte europeo. Entonces hay una manipulación de esos datos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Retomar esos datos y darles un lugar dentro de la historia de Maya Angelou, quien fue la que me dio a mí los datos. Ella fue la que me dijo, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Entonces yo empecé a buscar los personajes y a darme cuenta que efectivamente eran personajes históricos que no carecían de documentación, sino que habían sido invisibilizados. Yo estaba buscando, vamos a ver si lo encuentro, justo ese poema, porque San Moritz, que todavía es un santo, ¿no? Yo no digo que ya no sea santo, poema apócrifo, no, porque no tengo ningún documento de San Moritz, del año 2087, el emperador romano le pide a San Moritz, que es un cristiano, que ejecute una población, es decir, que masacre una población de revoltosos que no quieren ser cristianos. Entonces él tiene la misión de ir y matar campesinos, que seguramente tienen otras religiones. Y él dice, apócrifo, sea yo recordado por la gloria de mi desobediencia y no se elogie en los templos cristianos la astucia de mis crímenes. Que mi piel testimonie la esencia de la justicia y que nadie la empañe con estigmas malévolos. Eso dice San Moritz en un poema apócrifo. Dice, o sea, yo también he contribuido a otra forma del cristianismo. ¿Sí? Por favor, me recuerdan. Chakuchi Bedea,
na una de así busi que na uabu na maneba wara saka ina uapna da chikunisia chi da warauna maunu bena bedaku. Me resonó mucho la última parte de lo que nos compartes, y es que tengo derecho, ¿cierto? Y con eso voy, que el poema devela la discriminación, el racismo, las injusticias y la violencia epistémica de las tradiciones, o quizás también de un origen cultural. Y que eso prevalece y está muy latente, no solo en nuestro país, sino que en muchos. Y la creación del escrito se convierte también en un acto de reconocimiento, ¿cierto? Poner en evidencia también lo que sufrieron nuestros ancestros, ancestras, y que todavía sigue siendo de esa manera. Y esa expresión que nos compartes de inventar, ¿cierto? Que pone en contraste de que esos filósofos y esos académicos suelen es crear también o extraer y explotar conocimientos de los pueblos diversos, y que allí se evidencia eso en la actualidad. Entonces también nos da esa fuerza como para decirnos también, inventémosla, ¿cierto? Creémosla. Y yéndonos pues por el camino del semillero, también ha sido ese aporte de trabajo constante con nuestros pueblos, con nuestras abuelas y abuelos, siendo muy conscientes y cuidadosos desde la palabra, que también podemos traer, que también podemos crear conocimiento y compartir. Sería más como desde esa apreciación. Imagínate, Shaq, que en Berlín hay un grupo de jóvenes afroalemanes que hacen un recorrido turístico por Berlín. Pero ese recorrido turístico es por África. Entonces uno no se lo puede imaginar, no alcanza uno a imaginar. Que hay calles en Berlín que tienen testimonio histórico de la presencia africana y que han sido renombradas gracias a la imaginación de los movimientos sociales. Entonces en Berlín también hay una calle que se llama Calle África, Calle Togo, Calle Ghana, Calle Namibia, pero también hay calle que se llama, por ejemplo, Mayallín. No te puedes imaginar lo que eso significa. O sea, que una sociedad desde sus movimientos más transgresores le diga al Estado, venga, yo no quiero que esa calle se llame como se llama un amo esclavista que fue señor colonial en África y que exportó miles y miles de seres humanos. Cambiémosle el nombre y le ponemos el nombre de una poeta afroalemana. Eso es un logro inmenso y es un logro de la imaginación. ¿Pero Entonces, es legítimo o es un nombre al lado de no, ya eso es legítimo. O sea, en algunos casos es las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay una calle que se llamaba Mohrenstraße, la calle de los moros, es decir, la calle de los negros, ¿cierto? Y le cambiaron y le pusieron Anton Wilhelm Amo-Straße, la calle del filósofo negro, compañero, cámbiame el nombre. Entonces hay tensiones sociales porque dicen, no, eso no se debe hacer, pero sí se debe hacer. Entonces no solamente acá hemos luchado por tumbar las estatuas de la casa, de Quesada, de Colón, que eso hay que cambiarlo, llevarlo a un museo, ponerle un contexto de lectura. No solamente acá, allá también deben hacerlo, porque esos países nunca hubieran podido gestarse sin la explotación material, física y humana de otros países de África y América. Lo que quiere decir que les deben hacer reconocimiento histórico de sus aportes a la humanidad. Y no se puede seguir negando eso.
Hay una calle en Berlín que se llama Audre-Lorde-Straße, eso es muy importante. Demasiado importante. No tenga en una calle de su ciudad el nombre de una gran escritora afro-norteamericana que es fundamental para nosotras. Eso renueva el espíritu, eso renueva la esperanza. Aquí hay cosas por hacer, las podemos hacer. Pero si todas las calles siguen con los nombres de los jerarcas de la iglesia, los jerarcas del colonialismo, del patriarcado, de la explotación, entonces el niño o la niña va a crecer pensando, haga lo que yo haga, no vamos a cambiar nunca esta ciudad. Entonces sí es importante la imaginación para inventar esa memoria. Yo quería referirme a dos personajes. Uno, una mujer todavía viva, una gran escritora intelectual afroalemana, amiga de Medellín. Y a mí me llamó la atención en sus escritos un argumento que ella plantea, y es que las mujeres afroalemanas o africanas en general son vistas por la sociedad alemana como peligrosas. Pero si se encuentran con una mujer afroalemana o africana en una discoteca, son atractivas. Entonces, ¿cómo manejar, cómo expresar? Ni siquiera es una doble moral, porque es la misma moral, ya el tiempo se nos acabó. Listo. ¿Ya se acabó? No, dale, Ya está, termina la... Terminar la idea y Bueno. Bueno, entonces leo el poema, discoteca. No lo comento. Discoteca. Por favor, concéntrense porque son preguntas nada más. Discoteca. Sed, no, ron, no, mal, tui, qué, nombre, martes, gracia, gana, bailas, escribes, Camerún, memoria, historia, alemana, berlinesa, activista, comunidad, paz, gal, con, tú, de, sí, quién, cuerpo, miedo, nazis, odre, flor, lenguaje, mañana, destino, nosotras, ignorancia, estupidez, cuidado, fortaleza, 1, 2, 3, qué, fin, sal, chao, yo, frena, vete, aire, calle, frío, respira, camina, olvida, certezas, decidida, fulminarme, humillante, bofetada. Última, Juan, para hacer. Es que Juan, el micro. ¿Lo prendemos? está funcionando. Sí. Además que estos días dialogaba con los compañeros y pensaba mucho en tu investigación, pensando en los astronautas que mandaron a la Luna. Y pensaba mucho porque el piloto que eligen para pilotar esta aeronave es un afro. O sea, ¿qué significa esto para usted, Ama? ¿O qué piensa de esta situación? Porque yo lo valoraba mucho, no solo también por el afro, sino también por la mujer, que es la primera que va a viajar a la luna. En tu pregunta está la respuesta. Lo que se debe celebrar de la vida es la participación y el aporte de todas las comunidades vivientes, humanas y no humanas. Y dentro de la comunidad humana debemos celebrar todos los aportes de los grupos más diversos. No importa su origen, no importa sus rasgos fenotípicos, su lengua, su cultura, no importa de dónde venga, no importa si es de una o de otra familia, lo que importa es cómo entre todas vamos construyendo una sociedad distinta. De tal suerte que perfectamente alguien se podría inventar una historia de ciencia ficción para decir que a partir de mañana vamos a empezar a matar todos los árboles verdes y dejamos solamente los árboles blancos. Entonces, el absurdo de la vida ha llevado a la humanidad a condenar la diversidad sin ninguna razón. Es decir, ¿cómo se nos ocurre decir que un sapo es feo, horrible y que hay que matar a todos los sapos? Entonces, millones de sapos deben desaparecer a partir de este momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa revisión? Por lo menos en términos simbólicos, porque esto no garantiza nada en lo real.
la participación de personas afrodescendientes, de mujeres en la ciencia, en los avances de la ciencia, son un estímulo al desarrollo de la formación de nuevas generaciones. Pero digo que eso no garantiza nada porque perfectamente, como ha sucedido en las grandes revoluciones, una persona afro puede encarnar los valores europeos y seguir desde la dictadura, seguir desde el racismo, seguir desde el fascismo y eliminando a sus mismos congéneres. Entonces, no hay garantía de esos esfuerzos. La prueba más reciente la da la historia, se llama Stalin. Stalin es georgiano y cuando Stalin llegó al poder masacró al pueblo georgiano. Entonces, no hay que creer que es el hermano mío, que es el parcero mío que llegó al poder y que eso garantiza que nos va a respetar la vida. Todo lo contrario, puede ser que ese personaje que ha luchado por la libertad encarne el autoritarismo y empiece a asesinar a la gente de su misma clase, de su misma forma. No sé entonces si hay una última palabrita o si podemos cerrar. Muchas gracias. No sé si nos, como una invitación a Maya Jin para, ya que es la invocada esta tarde, para hacer más con Bueno, Maya Jin ha sido traducida muy poco al español, solamente hay unos 6 poemas traducidos al español. Ya se tradujo al inglés, al francés y parcialmente al portugués. Pero quiero leerles dos fragmentos de un poema suyo. Ich weiß, seine dunklen Finger an meiner Hand weiß, ihre hellen Spuren auf meiner Haut, Schattenküsse auf dem Weg, entfernte Verbindungen, verbundene Entfernungen zwischen Kontinenten, daheins unterwegs. Ich weiß in Augenblicken Erinnerungen, ich weiß in Händen den Horizont lebendig. Yo sé sus dedos oscuros en mi mano blanca, sus huellas claras en mi piel, besos de sombra por el camino, conexiones alejadas, lejanías conectadas entre continentes, siempre extranjera en mi propia casa, yo sé, en instantes, recuerdos, yo sé, en las manos del horizonte todavía vivo. Y de ese mismo poema, otro pedacito que está más adelante en la novela, que es el siguiente. Ahí. Die Hände meiner Mutter sind weiß, ich weiß. Ich kenne sie nicht, meine Mutter, die Hände. Las manos de mi madre son blancas, yo sé. No conozco las manos de mi madre. Muchísimas Muchísimas gracias a todos por la participación, la escucha y la compañía. Un abrazo desde acá. Tengo derecho a estirar.